Bien, continuamos. Este video va a ser un poco largo, pero es porque el tema es bastante complejo. Y acá vamos a seguir trabajando con la segunda parte de esa página 36, en cuanto me tome. Ahí está. Les voy a pedir que vayan, que sigan leyendo. Vamos a ir haciendo una reconstrucción de cómo el autor define las trayectorias escolares. ¿Se acuerdan que en el video anterior les pregunté cómo habían sido las trayectorias y con quiénes habían compartido el espacio escolar? Quiénes habían llegado hasta el final de la trayectoria de la escuela secundaria y quiénes habían abandonado. Bueno, el autor acá lo que va a empezar a decir es que veníamos diciendo, hacia el sexto año, último párrafo de la página 36, hacia el sexto año una gran masa de niños cae en la producción. Son los obreros o los pequeños campesinos. Otra parte de la juventud escolarizable continúa. Bien que mal se encamina y termina por cubrir puestos de pequeños y medianos cuadros. Empleados, funcionarios pequeños y medianos, pequeños burgueses de todo tipo. Una última parte llega a la meta, ya sea para caer en la semi-desocupación intelectual, ya para proporcionar además de los intelectuales del trabajador colectivo, los agentes de la explotación, los agentes de la represión y los profesionales de la ideología. ¿Qué quiere decir este párrafo? Acá lo vamos a ilustrar con esta pirámide. Como dijimos, a la escuela primaria entra todo el mundo, ¿no? Vamos a decir, si manejamos estadísticas en la escuela primaria y para lo que está hablando el tiempo de Althusser, ingresan todos. ¿Qué pasa? Cuando terminan la escuela primaria, se hace el primer corte. Muchísima de esa población ya se va a insertar a los medios de producción como mano de obra barata. Pensemos la situación histórica que se ha tenido en cuanto al trabajo en las chacras, por ejemplo. ¿Cuántos chicos terminaban la escuela primaria y después se insertaban a trabajar en chacras? Creo que por lo menos es la historia de mi familia. No sé si algunos de los que están escuchando el video forman parte también de esa generación, pero o de esa historia. Pero veamos entonces cómo esto se va haciendo cada vez más fino. Es como un embudo. Siguiendo después a la secundaria, que no lo nombra así Althusser, sino que habla del segundo nivel, después que termina la secundaria también queda un número reducido. Quienes terminan se insertan en la burocracia estatal, empleados de oficina, digamos que están en el medio, vamos a ponerlo de alguna manera, porque no llegan al nivel superior de intelectualización, pero tampoco quedan en el nivel primario, ¿bien? No vamos a hablar de clase media acá. Y arriba del todo, según estadísticas, el 3 o el 4% de la población es la que llega a la universidad solamente. Y va a decir Althusser que esos son los futuros dirigentes, los futuros trabajadores, no. Los futuros dirigentes de esos medios de producción, los que van a encargar los aparatos represivos del Estado, los que van a encargar los aparatos ideológicos del Estado. O casualidad, acá es donde la casualidad no existe, es que esta pirámide se corresponde con la pirámide social, es decir, clase trabajadora primaria. Podemos hablar de una clase en el medio, no quiero nombrar la clase media, pero que sí va a estar en ese segundo escalafón. Y una clase alta que accede a la universidad. A ver, esta es la mirada de Althusser en los años 70. Hoy en día podemos hablar de un ingreso de hijos de trabajadores a la universidad, pero no es la mayoría. Tendríamos que pensar en esa situación. Entonces, pensemos que Althusser lo que está abriendo acá es decir, ¿cómo puede ser que justamente bajo esta mirada de la trayectoria escolar podemos ver cómo se reproduce la estructura social? Porque cuanto mayor nivel educativo alcanzás, mayor estatus social alcanzás también. Acá está el tema. Mayor nivel educativo, mayor estatus social. ¿Vamos hasta acá? Esa es la pregunta que haría yo en clase presencial. Pero ahora bien, ¿cómo hace para reproducir esa estructura? Y acá vuelvo a la pregunta, porque en la escuela no te dicen, vos vas a ser trabajador toda tu vida, vos vas a llegar a ser trabajador en la municipalidad, no, vos vas a ser abogado, médico, futuro político, no te dicen eso. ¿Cómo entonces se lleva adelante esta reproducción de la estructura? Y acá viene un término que lo tenemos que manejar. Althusser dice que la escuela reproduce la ideología dominante, por eso es un aparato ideológico.
No había llegado a esa definición todavía porque quería trabajarlo con mayor profundidad acá. Pero vamos a hablar del concepto de ideología. A simple vista, siempre cuando preguntaba en clase a qué suena ideología, me decían conjunto de ideas. Suena eso, porque ideología, ideas. Pero básicamente voy a poner un ejemplo. Si ustedes me dicen que la ideología es un conjunto de ideas, yo les puedo decir mi conjunto de ideas que tengo ahora en este momento. Por ejemplo, tengo sueño, tengo hambre y quiero dormir. ¿Son ideas similares? ¿Es un conjunto de ideas? ¿Eso es una ideología? No, es más profunda la ideología. Y acá van algunas pistas de cómo podemos encarar este concepto. La ideología tiene que ver con las representaciones que nosotros nos armamos del mundo, de la vida, de los roles sociales. Es básicamente la forma de entender el mundo. Esa forma de entender el mundo, ojo, no viene de la nada, sino que viene de nuestra familia, porque la familia es un aparato ideológico también del Estado, y va a venir también de la escuela. Es decir, ¿qué lugar ocupamos? Y recuerdo algunas frases, porque es más fácil por ahí entender la ideología en frases o en ejemplos. Pero la forma de comportarse de las niñas en la escuela no es la misma forma de comportarse de los niños. Hoy en día hay muchos cambios y hay muchas tensiones en torno a eso. Pero si volvemos por ahí a buscar algunos relatos, la escuela tiene un máster en hacer esta situación de división de roles en cuanto a lo femenino y lo masculino. ¿De dónde sacaste esas ideas? De que lo femenino está vinculado a lo rosado, lo delicado, al juego de manos, y lo masculino está, por ejemplo, en la escuela dedicado al uso del patio, a los juegos bruscos, etc. Bueno, eso es ideología, es cómo entendés la función y la relación en el mundo. Por lo tanto, Althusser dice que durante todas las épocas siempre hubo un aparato ideológico que se encargó de eso. La Iglesia, en la Edad Media, volvemos a ese TP1 que tuvimos, feudalismo. La Iglesia, como aparato ideológico del Estado, enseñaba que el mundo estaba basado en las ideas teocéntricas, es decir, el gobierno de Dios y el poder vinculado a la Iglesia. Ahora, en la modernidad, Guillermina Tiramonti de por medio, vamos a decir que la Iglesia fue reemplazada por la escuela en su nivel de aparato ideológico. Y Althusser dice que es mucho más eficaz la escuela que la Iglesia. Si para el discurso eclesial vos sos pobre porque Dios así lo quiso, para el discurso escolar, no lo vamos a decir en esos términos tan bruscos, pero la escuela se encarga perfectamente de reproducir el estatus social por medio de lo que enseña y por medio de lo que enseña explícitamente como contenidos, pero también de lo que enseña como hábitos y moral. Pensemos en los contenidos, cómo se enseña el descubrimiento de América. Recorran un libro, cómo se enseña en nuestra ciudad, por ejemplo, el uso del término General Roca o Fisque-Menuco, cómo se enseña la historia oficial. Los rituales también, los rituales de premios y castigos, si bien no hablamos de que esto sigue existiendo en la escuela, creo, espero, sí hay una diferenciación en cuanto a quién hace la tarea, quién no hace la tarea, cómo se lleva adelante esa situación. Y también por medio de los valores, ahí tenemos una imagen de educación sexista. Una de las cuestiones que se ha colado mucho y que hay autores como Ricardo Vaquero que también hablan acerca de esto es cómo se construye también la idea de las escuelas del centro y de la periferia. Hay docentes que son la misma persona y que no enseñan lo mismo en una escuela de centro que en una escuela de periferia. Es el mismo docente enseñando la misma materia, pero pareciera que hay una construcción de que los chicos de tal barrio hay que darles menos. Y lo que dicen estos autores, como por ejemplo Ricardo Vaquero, es que muchas veces se traduce la pobreza material en pobreza pedagógica y es doblemente terrible. Entonces, pensemos cómo todas las prácticas están vinculadas con las ideologías. Y en este caso Althusser dice la ideología dominante, que es reproducir la estructura social. Continuamos. Acá esto lo voy a dejar en un momento, es básicamente lo que venimos charlando. Si quieren, paren el video para leer bien, pero es una síntesis de lo que nosotros venimos charlando hasta el momento. Hablando acerca de cómo se enseña esta cultura profesional y cómo en la escuela ya se van trabajando esas cuestiones de los que aprenden a dirigir, los que aprenden a obedecer, el contrato con el cuerpo
y esta idea de poder ser puntual, ordenado, obediente a la estructura social. Bien, justamente lo que dice Althusser, ya llegando hacia el final de su texto, es que toda esta organización que da en la escuela por medio de su reproducción ideológica, lo que permite es que se sostenga esta división y organización social. Acá tenemos una imagen que es bastante ilustrativa acerca de lo que él está tratando de decir. Ahora bien, una cuestión. No es que la escuela sea mala, porque nosotros estamos acostumbrados por ahí a pensar en términos binarios de bueno o malo. En realidad, lo que están diciendo los autores es poner bajo sospecha el accionar de la escuela, de los mecanismos. Y básicamente acá va la cuestión. El capitalismo, dice, es más, la mirada moderna pretende presentar a la escuela como un lugar neutro, desprovisto de ideología. Y como docentes, y la escuela como lugar social no es un lugar neutro. Lo que se enseña desde un lugar, el contenido se enseña desde un lugar, las cosas que vamos a decir en clase, los ejemplos que vamos a poner, la forma de tratar a nuestros estudiantes, la forma de vincularnos con ellos teniendo en cuenta su posición social, habla mucho acerca de cuál es nuestra ideología, por lo tanto es imposible ser neutral cuando hablamos de educación. Entonces, lo que Althusser va a terminar de construir es que este mecanismo permite encubrir y disimular que lo que transmite la escuela es la ideología de la clase dominante. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Salimos a prender fuego a las escuelas? No es la idea de la cátedra, básicamente eso, pero sí la idea es que empecemos a repensar cuáles son aquellas prácticas que justamente encubren esta ideología dominante. En la última parte del texto, que acá se va a presentar, Althusser le escribe a los docentes y le dice: pido perdón por esto a los maestros que, en condiciones espantosas, intentan volver contra la ideología, contra el sistema y contra las prácticas de que son prisioneros. Las pocas armas que pueden hallar en la historia y el saber que ellos enseñan. Son una especie de héroes. Pero no abundan y muchos, la mayoría, no tienen siquiera la más remota sospecha del trabajo que el sistema que los rebasa y aplasta les obliga a realizar. Y peor aún, ponen todo su empeño e ingenio para cumplir con la última directiva. Están tan lejos de imaginárselo que contribuyen con su devoción a mantener y alimentar esta representación ideológica de la escuela, que la hace tan natural e indispensable y hasta bienhechora, a los ojos de nuestros contemporáneos, como la Iglesia era natural, indispensable y generosa para nuestros antepasados hace algunos siglos. Es muy cruda esta última parte de Althusser porque él habla acerca del trabajo docente, y no coloca la docencia con malas intenciones, podríamos decir, todo lo contrario, dice, en pos de pensar a la escuela desde un lugar bueno, se siguen construyendo esas prácticas que al final lo único que hacen es reproducir la ideología dominante. Después, cuando avancemos con Bourdieu, vamos a ver que justamente no es que no hay salida frente a esto y lo único que nos queda es ser reproductores de la ideología dominante, porque justamente nosotros vamos a trabajar con cultura, con repartir cultura a nuestros estudiantes y en eso podamos a tomar posicionamiento con respecto a cómo enseñamos y qué vamos a enseñar. Bien, creo que hasta acá llegamos. Espero que el video les sirva. Althusser es un texto complejo, por eso van a requerir varias lecturas, pero con esta guía van a tener lo esencial para poder ir entendiendo algunas cuestiones de teoría de la reproducción social. Nos vemos hasta la próxima.